Aquí un viernes, otra vez, a las 3 de la tarde, hora española, hablando un poquito sobre todas las dudas que vayan surgiendo sobre la nutrición consciente y demás, ¿no? Para quien no me conozca, pues yo soy Flor Fernández. Hola Alex. y me dedico a acompañar a las personas en su proceso de cambio, ¿no? Sobre todo a través de la nutrición consciente vamos integrando una nueva forma de entender la vida, una nueva forma de vivir la vida, de comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, hoy les quería hablar un poquito de lo que es la depuración, porque yo hablo mucho de la depuración y muchas veces la tenemos asociado con, no sé, batidos, barritas, sustitutivos de comidas, y entonces claro, eso dificulta también nuestro proceso, ¿no? Porque cuando asociamos una palabra a algo que no queremos, pues automáticamente lo rechazamos. Entonces por eso me interesaba a mí hacer este directo hoy, hablando un poquito de la depuración, porque la depuración es uno de los pilares en los que se basa mi método, en los que se basan mis acompañamientos. De hecho es el primero porque comenzamos por ahí. ¿Y por qué comenzamos por ahí? Porque, bueno, para que entendamos un poquito mejor, te voy a hablar del ayuno. El ayuno hídrico, ¿sí? El ayuno es esto de no comer y que las reservas de fuera, digamos, se corten. Dice Carmelo Vizcarra, que para mí es uno de los referentes más grandes que hay en salud aquí en España, y bueno, para mí es uno de los más grandes. Es un doctor que se dedica hace más de 30 años a todos este tipo de procesos, ¿sí? Tiene su propia clínica y tal, y él se dedica a guiar ayunos y dice que es la terapia magna. La terapia magna, o sea, es la máxima, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el ayuno? En el ayuno se despierta, se aviva nuestro propio poder, nuestro poder interior innato de curación, de equilibrio. Nosotros somos parte de la naturaleza y como parte de la naturaleza ese poder nos corresponde. O sea, siempre la vida tiende a la vida. O sea, cuando tenemos no sé, me doblo un tobillo, el otro lado responde equilibrando. Eso es un poder de equilibrio, digamos, homeostasis, ¿no? Que se llama. Entonces, eso está innato nuestro. ¿Qué pasa? Que muchas veces vivimos alejados de lo que a nosotros nos mantendría en salud y entonces el cuerpo se mantiene haciendo equilibrios, pero hacia la enfermedad, no hacia esa salud, ¿no? Entonces, la depuración lo que hace es imitar los procesos que se suceden en un ayuno. En el ayuno uno deja de comer por completo y en la depuración uno sigue comiendo, pero come alimentos que le ayudan, que hacen que el cuerpo funcione de forma más eficiente. El cuerpo va a funcionar igual, sí, pero qué bien si lo podemos facilitar, ¿no? Entonces, con la depuración que yo hago, por ejemplo, nosotros vamos reemplazando unos alimentos que tienen una mayor carga digestiva, porque la digestión se puede llevar mucha carga energética nuestra y entonces estamos digiriendo todo el día y no tenemos energía para hacer otras cosas, por otros alimentos que van teniendo menos carga digestiva, que nos sacian más por más tiempo y con menos cantidad, ¿no? Entonces, como vamos progresivamente, el cuerpo se va saciando, el cuerpo va, digamos, disfrutando todo este proceso y no sentimos hambre en ningún momento. Hay mucha gente que tiene miedo de decir, Dios mío, voy a pasar hambre y tal. Uno no pasa hambre en los procesos ni de depuración, ni de ayuno, no pasa hambre, porque el cuerpo naturalmente te lo va pidiendo y te va diciendo qué alimentos sí, qué alimentos no, ¿no? Entonces, cuando terminamos, digamos, de sacar por un momento todos los alimentos que nos requieren mayor carga digestiva, tenemos una semana o más de máxima eliminación, ¿no? Donde el cuerpo está al 100% movilizando todas sus reservas para que nosotros podamos estar bien. Y luego volvemos a integrar muy pasito a pasito todos los alimentos que se habían quitado de una forma ordenada, escuchando al organismo, viendo cuándo el cuerpo realmente quiere comer, cuándo no, cuándo está preparado, cuándo no, cuándo te cae mejor, cuándo te cae peor. Y todo esto lo vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho hacer este directo sobre la depuración, sobre la detox, como para quitar un poquito del miedo que tenemos, porque
Sí que es verdad que hay, digamos, mucha comercialización y mucha moda al respecto, pero también estamos los que trabajamos desde la honestidad y no desde la moda, ¿no? Entonces, pues quería como aclarar esto porque creo que es importante. Entonces, la depuración lo que va a hacer es permitir que tu cuerpo solo despliegue todo ese potencial que tú tienes dentro y empiece a reequilibrarse en salud. Entonces, cuando tú, digamos que liberas esa carga digestiva, la bajas, ya no tienes tanta necesidad de que tus órganos digestivos estén continuamente trabajando en esa digestión, esa energía, esos órganos digestivos también pueden usarse en otro tipo de procesos que son muy necesarios. Y los procesos, por ejemplo, de limpieza y de regeneración son súper necesarios. O sea, yo parto de la visión higienista. La visión higienista dice que el ser humano es uno con la naturaleza y que estamos conformados por muchas partes, ¿no? Y todas las partes del conjunto, todo cuenta. Y el cuerpo físico es una parte más, y el cuerpo emocional es otra parte, y todo está en consonancia con la naturaleza. Y ese poder innato está dentro nuestro, pero muchas veces no le permitimos aflorar. Y entonces, ¿cómo aflora? ¿Cómo hace el cuerpo? ¿Cómo te das cuenta tú que tu cuerpo está trabajando y que está como, vale, esto me está diciendo que estoy estoy desarrollando ese poder? Pues, por ejemplo, con las crisis que se dicen en la medicina normal, se habla de enfermedades agudas, en el higienismo se habla de crisis depurativas, de crisis de curación. Entonces, ya solo con verlo así, ya te anima a verlo mejor. Es como, vale, me estoy curando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el higienismo dice que la enfermedad es un intento del cuerpo por recuperar ese equilibrio perdido. Entonces, ¿qué pasa? Que el camino que tú haces hacia la enfermedad, sea el que sea, ¿sí? La enfermedad que tú tengas, a la inversa lo tienes que hacer también para recuperarla, y ahí vienen esos síntomas. Muchas veces esto se ve con los niños, por ejemplo, con los catarros, con las fiebres y tal. El niño, la niña tiene fiebre, tiene un catarro. La fiebre es uno de los mecanismos innatos más grandes de autocuración. O sea, el cuerpo genera temperatura para que los microbios que hay por ahí pues no estén, porque con mayor temperatura no pueden estar, ¿vale? Se mueren. Y luego también genera muchísimo moco para captar todas las toxinas que tenemos dentro y poder sacarlas hacia afuera. Entonces, luego de la fiebre, si tú la dejas, la gripe y no sé qué, y el resfrío y todo lo molesto que es y no sé qué, si tú descansas, si tú le permites a ese resfrío actuar, al final te das cuenta que el niño incluso hasta creció después de esa gripe, porque necesitaba desarrollar todos esos procesos internos de eliminación para poder dar el siguiente paso, para poder recobrar esa salud o potenciarla a la que ya tenía, ¿no? Entonces, es súper importante que dejemos al cuerpo que actúe cuando necesita actuar. La inflamación tiene su razón de ser, ¿no? Y con la depuración lo que hacemos es darle al cuerpo las condiciones que necesita para poder desarrollar todo ese potencial. Y como lo hacemos de forma amable, en ningún momento estamos como de un día para el otro, pues ya solo comes una manzana y tal. No, siempre lo hacemos de forma muy amable, escuchando nuestros propios tiempos, nuestras propias etapas, y además que nunca se deja de comer, a no ser que tu propio cuerpo te diga, pues necesito entrar a un ayuno. Y ahí lo vemos y no suele haber ningún problema. O sea, dependiendo de la situación de cada persona, se tiene que personalizar muchísimo y tal, ¿no? Pero al reducir esa carga digestiva con la alimentación, lo que hacemos es darle al cuerpo esas condiciones que necesita para que movilice todas sus reservas, y entonces al movilizar todas nuestras reservas, pues potenciamos todo lo que es el proceso de autofagia. La autofagia se va a dar igual. Tú hagas ayuno, depures o no depures, la autofagia la vas a hacer igual. La autofagia es el sistema de reciclado de tus células. Es como comerse a uno mismo. Auto, yo, y fagia, comerme a mí misma, ¿no? Las células, todos los componentes que tienen, que quizás no les sirven o no, lo que sea, que en circunstancias normales, cuando estamos manteniendo un equilibrio, digamos que en la enfermedad, pues
lo va acumulando porque no lo puede eliminar, cuando tú le permites a la célula que lo pueda eliminar, pues mira, se va reciclando muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, digamos que potenciamos ese proceso de autofagia, que también en los ayunos se da muy elevado. O sea, tú lo haces cada día y lo vas a seguir haciendo. Esto simplemente es como para facilitar todos esos procesos, ¿no? No es que no lo vayas a hacer, el hígado no puede hacerlo si tú no haces una depuración. No, ese no es el mensaje. Es que le estamos dando las condiciones adecuadas al hígado para que funcione de forma más eficiente y para que pueda hacer una depuración, una regeneración del organismo mucho más rápida, más eficiente que si lo hiciera por ahí mantenido en el tiempo sin estas condiciones, ¿vale? Y le permitimos un reset. Hay sistemas de eliminación en el cuerpo que es necesario cada tanto quizás ponerlos a punto, ¿no? Están los intestinos, el hígado, los riñones, los pulmones, eliminando ahí por el aliento, los riñones con la orina, la piel, todo lo que sean eczemas, prurito, todo lo que sale para afuera de la piel, es que la piel está eliminando toxinas de dentro, ¿no? Entonces, cuando le permitimos al cuerpo estas condiciones, pues mira, se producen estas catarsis, estas crisis a veces que no, a veces que es como, mira, era justo lo que necesitaba y lo pasamos súper bien en la depuración, pero sí que es verdad que hay veces que el cuerpo tiene necesidad de provocar algunos procesos que son necesarios al final. Esos síntomas que pueden aparecer son procesos necesarios. O sea, si te mareas, el cuerpo lo que te está diciendo es para, escúchame, descansa, ¿no? Si de repente te da una diarrea, el cuerpo lo que está haciendo es eliminar de forma urgente aquellas toxinas que antes no podía. Ahora que tengo energía, aprovecho y elimino, ¿no? Entonces, saber interpretar las señales del organismo es súper importante para que tú puedas realmente identificar qué es lo que realmente necesitas en cada momento, ¿no? Entonces, cuando tú le das esas condiciones al cuerpo, el cuerpo empieza a movilizar todas sus reservas y es el propio cuerpo el que te va guiando hacia lo que sí, lo que no, tanto a nivel de alimentos. Luego, cuando empieces a comer todos los alimentos, porque eso no, o sea, en un momento de tu vida, si tú haces una depuración, sí que tendrás que quitar alimentos, pero luego tendrás que volver a incluirlos. O sea, no es la alimentación para toda tu vida, ¿no? Esto es como una casa, tú la quieres limpiar, si tú quieres limpiar la casa, tendrás que quitar, la vas a sanear toda, entonces quitas todos los muebles y luego los vas colocando en la medida que tú quieres, que te gusta, con una nueva visión, ¿vale? Eso es lo que le pasa al organismo. Tú primero sacas todo lo que no te servía y luego vuelves a integrar esos alimentos y todo, o sea, en la medida justa, respetando tus propias señales, ¿no? Entonces es súper interesante cómo el cuerpo, después de una depuración, te guía hacia situaciones, alimentos, personas que sí, y situaciones, alimentos, personas que mejor moderadamente, o situaciones, alimentos, personas que igual ya no, ¿vale? Porque el cuerpo está mucho más sensible a aquello que le hace bien y a aquello que no le hace tan bien, ¿vale? Entonces es solamente parar un poquito y escuchar las verdaderas señales que tiene el cuerpo, que si le damos las condiciones, el cuerpo nos habla. ¿Por qué no nos habla o nos es tan difícil poder escuchar esas señales? Porque vivimos como en un estrés continuo, con unos hábitos determinados, una forma de comer determinada, no cuestionamos lo que nos está pasando y es como lo integramos como son fatalidades. Y a partir de los 40 me empieza a pasar no sé qué, y luego tengo un cáncer porque mi familia, todo el mundo tuvo cáncer. O sea, lo voy incluyendo como es la fatalidad de mi destino y no me pongo a ver si de repente mi estilo de vida quizás está favoreciendo eso o no, o está pues o sea, alejándonos de lo que deberíamos, ¿no? Y cuando le damos las condiciones es como el cuerpo te va diciendo, es por aquí. Muchas veces cuando hacemos la depuración, una de las cosas que más se ve es la claridad mental y la claridad emocional que aparece. O sea, porque los síntomas que pueden aparecer pueden ser físicos pero emocionales también, ¿no? Y esta cosa de, pensé que había cerrado este círculo, pero de repente hay algo que me está todavía incordiando ahí y que antes no podía sentir.
¿Por qué lo sientes? Porque ahora tienes energía. No es que ese alimento sea mágico, no existen los alimentos mágicos, existen alimentos que nos van a dar más energía que otros, que vamos a poder asimilar mejor que otros y que vamos a poder vivir más en armonía con unos que con otros, o que nos van a restar la energía, ¿no? Entonces, cuando tú tienes energía, puedes afrontar esas situaciones de otra manera, y cuando tienes energía puedes pensar en eso que no te permitías pensar, ¿no? Entonces, las depuraciones son súper interesantes cuando están bien guiadas. Es muy importante que se guíe muy bien digamos, el inicio, sea una depuración o que llegues a un ayuno también. O sea, no lo hagas solo, sobre todo si es tu primera vez, porque no vas a entender el lenguaje de tu cuerpo. Y si no entiendes el lenguaje de tu cuerpo, probablemente te asustes, probablemente quieras abandonarlo, y eso te genere también como un efecto contrario, ¿no? Un efecto, no rebote quizás, pero sí que me voy al otro lado, es como no quiero más esto, y no estás entendiendo quizás lo que está pasando, ¿no? Entonces, es muy importante, para que sea de forma amable, que tu cuerpo pues entre en una semana de máxima eliminación sin sufrirlo, sin tener hambre, pese a que puedas comer. O sea, la gente se sorprende porque es como, yo nunca les digo, tú deja de comer. Yo lo que les digo es, vamos a comer solo cuando realmente el cuerpo pida, cuando tengamos hambre. Y la gente es como, vale, y tienen ahí todo lo que pueden comer, pero al final naturalmente no quieren, porque el cuerpo en ese momento está como cerrado por reparaciones. Esto es una frase de Carmelo Vizcarra que yo también utilizo mucho, porque claro, el cuerpo está hacia adentro, tiene la energía hacia adentro. Es muy normal quizás sentir también las manos frías, los pies fríos, o un poco más de frío en general. ¿Por qué? Porque la energía está hacia adentro. Y una de las cosas también que se ve mucho en las depuraciones es que tú, pese a no estar comiendo, o comiendo mucho menos y tal, ¿no? Pero no comiendo como siempre, pero tu intestino quizás se inflama. Y tú estás perdiendo peso por un lado, pero por el otro tu intestino se inflama. ¿Y la inflamación qué viene a contarte? La inflamación viene a contarte que el cuerpo está trabajando en esa zona, ¿no? Y entonces es necesario que eso suceda para que esa zona pueda ser restaurada, ¿no? Entonces es muy interesante, porque el cuerpo solo trabaja. Tú ves cómo tu cuerpo trabaja, tú ves cómo el cuerpo, pues... ahí está Iria, que pone, doy fe de vivir el proceso contigo. Pues sí, la verdad que o sea, nos sorprendemos de lo que el cuerpo puede llegar a ser, ¿no? Entonces, bueno, se mueven todas las reservas. Entonces, cuando el cuerpo mueve todas las reservas, hay muchas cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces, son esas crisis que tal. Pero el cuerpo siempre... Tenemos que saber que siempre va a coger esas reservas que no son vitales, ¿vale? O sea, no hay un problema de, Dios mío, me voy a morir porque me voy a quedar sin músculo, me voy a quedar sin... el corazón se me va a ir a la mitad, el cerebro no sé qué. No, el cuerpo no va a atacar nada que no sea vital. O sea, o sea, lo que es vital lo va a proteger. ¿Sí? Porque el cuerpo siempre va a tender a la vida, siempre. El cuerpo siempre tiende a la vida. El peor síntoma que tú puedes ver quizás en una persona, ¿sí? Cualquiera, o en ti mismo, que tú dices, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Tengo un dedo mal, tengo artrosis, tengo un problema en los riñones, lo que sea. El síntoma que sea que te esté incapacitando algunas cosas, es el menor síntoma que el cuerpo podía desencadenar en ese momento para que tú continúes con tu vida. Esto se ve quizás muy fácilmente por ahí en estas personas, ¿no? Que de repente, debido al peso que han cogido, pues igual no pueden caminar. No pueden caminar, ya no pueden hacer vida normal, ya no... O sea, y de repente tú dices, Dios mío, pero esta persona sigue viviendo así, sigue viviendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue acumulando ahí. Digamos que si lo soltara todo por el medio, sería tan tóxico que no podría vivir. Entonces es un mecanismo de defensa. Cualquier enfermedad
es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de equilibrio, es un mecanismo de encuentro con nosotros mismos. La enfermedad nos da conciencia, dónde tenemos que estar mirando, dónde tenemos que trabajar, dónde necesitamos un poquito más de mimos en esa zona, o el dolor nos conecta, ¿no?, con aquello que realmente está ahí detrás y que nos está hablando. Entonces, bueno, pues con las depuraciones, como movilizamos todas esas reservas, hay momentos en los que pues está todo como momentáneamente revolucionado dentro del organismo, ¿no? Si tú te haces, por ejemplo, una analítica, me preguntaba uno de los chicos que está en el grupo número 4, cuándo me podía hacer una analítica para ver realmente niveles, ¿no? Y yo le dije, mira, deja pasar por lo menos dos meses después de hacer la depuración. ¿Por qué? Porque si tú te la haces en el momento, pues muchos valores pueden estar alterados. ¿Por qué? Porque de repente ese colesterol que se estaba acumulando en tus arterias, esa acumulación de triglicéridos, tal, de ácido úrico que quizás tengas un poquito de más o lo que sea, de repente se empieza a disolver todo por el proceso de autofagia, de decir esto sí, esto no, esto me lo como y esto lo elimino, pues se empieza a disolver todo. Y eso va por la sangre hacia las vías de eliminación. Pero mientras que va por la sangre, tú tienes los valores alterados, ¿no? Entonces, hay que conocer todo esto, porque si de repente tú te metes solo a hacer una depuración, pues igual no conoces cómo funciona tu organismo, lo sufres porque entras con hambre, porque no lo has hecho de forma amable, y encima si de repente te asustas o lo que sea por algún síntoma que apareció, y puede darte algunos valores alterados que no son reales. No son reales porque el cuerpo en ese momento está en un momento de transición, ¿vale? Entonces es muy importante, pues creo, conocer todo esto. Con la depuración tú le das un descanso al sistema digestivo, le das un reset a todos los órganos de eliminación, potencias el sistema inmunitario, equilibras la microbiota intestinal, que ya hablaremos también de ella más adelante, pero en un equilibrio más en salud. Todo tu cuerpo adquiere un equilibrio en salud, no en enfermedad, que era lo que decíamos. Ahora mismo nuestro cuerpo va haciendo compensaciones y va haciendo equilibrios, pero hacia una enfermedad, no hacia un estado de salud mayor, porque damos como la enfermedad como algo normalizado. Tengo hinchazón, tengo malestar, tengo ardor de estómago, reflujo, pero como puedo seguir caminando, tengo un poco de dolor en la rodilla, pero puedo seguir caminando, tengo un poco de dolor de cabeza cada tanto, pero no me imposibilita el día a día. Hasta que no nos imposibilita el día a día, es como que no nos damos cuenta que hay algún desequilibrio dentro nuestro, ¿no? Y la medicina higienista lo que dice es que la enfermedad es un estado menor de salud. Nada más, o sea, la salud es el estado natural del ser humano y de cualquier animal que esté en la naturaleza. Entonces, necesitamos volver a conectar con eso, ¿no? Y bueno, o sea, cuando tú permites que haya toda una limpieza interior, o sea, tu microbiota se vuelve a equilibrar en un equilibrio más saludable, ¿no? También una de las cosas súper notorias que hay con la depuración es que tú vuelves a conectar con el sabor real de los alimentos, porque tus papilas gustativas han dejado de estar expuestas a diferentes agentes que de alguna manera pues las irritan, ¿no? Como puede ser la sal, las especias muy picantes, el café, todo esto irrita las papilas gustativas. Entonces nosotros llega un momento que es como necesito más picante, necesito más sal, necesito más café porque si no, no tengo energía para todo el día, para tal, ¿sí? Cuando tú bajas todo ese nivel y permites que el cuerpo simplemente haga, te das cuenta que tienes el triple de energía guardadito, pero que no sabías que estaba ahí. Y te das cuenta que los alimentos que tú a priori, cuando por ahí quitas la sal, dices, uy, qué soso, de repente es como, wow, una explosión de sabor. O sea, porque el cuerpo necesitaba regenerar estas papilas gustativas para que tú vuelvas a conectar con el sabor de los alimentos. El gusto se potencia muchísimo, los olores, el olor, o sea, de repente, o sea, es mucho más agudo que antes. La vista también. Yo he tenido una chica que estuvo 13 días de ayuno, ella ayuno hídrico sin nada de alimento de fuera, de alimento externo, porque el cuerpo se alimenta durante el ayuno y durante las depuraciones, pero de las reservas, ¿vale?
y a ella también incluso se le reguló mejor la vista. O sea, ella me dijo, tuve que ir al oculista y tal para volver a graduarme y me ha bajado la graduación porque ya mis gafas me estaban molestando mucho. Entonces, dependiendo, claro, el nivel de cada uno, de qué estado parta de la salud y hacia dónde vaya, pues van a ocurrir diferentes cosas, ¿no? Pero los sentidos se agudizan muchísimo porque estamos conectando otra vez con nuestra naturaleza, con nuestro poder interior, ¿no? La calidad del descanso también pues se va a potenciar muchísimo. Tú cuando no tienes toxinas dentro, pues tu descanso es muchísimo más reparador. Si tu descanso es reparador, tu día siguiente está totalmente en equilibrio, porque no hay interferencias, porque has descansado bien, la piel se pone mejor, el pelo brilla mucho más también, las uñas, o sea, es algo que, por ejemplo, a mí, desde que comencé con todo este estilo de vida y todo, pues me ha cambiado muchísimo. Yo antes, el pelo, incluso mi peluquero me dijo una vez, en plan, al principio de todo, tú tienes más pelo. Y el otro día que fui a cortarme el pelo me dice, wow, ¿cómo te brilla el pelo? ¿Cómo te brilla el pelo? Cada vez te brilla mucho más, ¿no? Y, o sea, simplemente es darle las condiciones al cuerpo para que el cuerpo responda. La piel se pone mucho mejor, mucho más suave, desaparecen muchas veces manchitas, que quizás tenemos las típicas manchitas de la edad y tal. No des nada por supuesto, tu cuerpo es único y tu cuerpo tiene un potencial increíble y si le das las condiciones adecuadas, quizás no manifieste todo aquello que se espera que tú manifiestes. Sí que hay procesos vitales que son tal, pero siempre podemos incidir, siempre podemos ayudarlos, siempre podemos vivirlos desde una visión mucho más amable, ¿vale? Estaba aquí leyendo todo lo que me puse, que no quería que se me olvidara nada. Y sobre todo es eso, la depuración lo que hace es darle al cuerpo las condiciones adecuadas para que el cuerpo despliegue todo su potencial innato. ¿Que lo va a desplegar igual? Sí, claro que lo va a desplegar igual, pero si le damos al cuerpo esas condiciones, pues le facilitamos el trabajo y no hacemos que se estrese, ¿vale? Claro que luego, o sea, cuando tú haces una depuración y ya está, luego para mantener esto en el tiempo es importante adoptar una alimentación que sea y un estilo de vida que sea antiinflamatorio, ¿no? Que te permita gestionar el estrés, que te permita gestionar las emociones, que te dé energía, que te permita descansar bien, que tus digestiones sean normales y que no necesites pues 3 horas de siesta cada vez que comes algo por la hinchazón, por la molestia y por todo, ¿no? Entonces es importantísimo. Por eso decía que es súper importante la entrada y la salida, porque con la realimentación es mucho más difícil que la depuración en sí misma. Porque luego es como se abre el abanico y venga, puedo comer absolutamente de todo y se empieza como a despertar esas ganas de comer, que no necesariamente es hambre, ¿no? Pero también está bien que se sienta y es normal y hay que validarlo también. Y también es un recurso muchas veces la comida, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente quería hoy darte un poquito de nociones sobre lo que es una depuración natural del organismo, decirte que no tiene por qué llevar ni batidos. Los batidos son muy interesantes a veces para aligerar esa carga digestiva cuando tú los haces en tu casa, y los haces bien y tal, con la frutita o las verduras o lo que sea, pero te aseguras de cómo están hechos, de cuál es el proceso. Cuando no son batidos hechos en casa, quizás pregúntate si es lo que realmente te quieres comer o tal, ¿no? Y sobre todo eso, o sea, la depuración es algo natural, es algo que sucede naturalmente y que tenemos que facilitar, ¿no? El ayuno intermitente es algo natural del organismo, es algo que naturalmente, si tú escuchas tus señales, probablemente cenes más temprano, probablemente eso haga que te vayas a dormir con la digestión hecha y a la mañana no tengas hambre a primera hora. Es algo natural, pero hay que empezar a integrarlo y entrenarlo de forma que nos resulte a nosotros natural, ¿no? Y las depuraciones simplemente es un tiempo de nuestra vida en el que le damos ese reset, sobre todo a los órganos de eliminación, para
poder luego estar mucho mejor en un equilibrio en salud y que funcionen de forma mucho más eficaz, ¿no? Entonces, no le tengas miedo a las depuraciones, te invito a vivir una. Voy a comenzar nuevos grupos de trabajo a partir de enero y te invito de verdad a que la vivas en grupo, porque es súper interesante cómo en el grupo se potencia todo, porque a uno le pasa una cosa, a otro le pasa otra, todo el mundo comparte, todo el mundo hace piña, todo el mundo tal, y al final entre todos vamos integrando un estilo de vida que se afianza en el tiempo de una manera mucho más natural, porque hemos, digamos, barrido primero la casa para luego amueblarla, ¿vale? Entonces, por eso siempre yo comienzo por ahí, o normalmente comienzo por ahí los seguimientos que hago, porque me gusta mucho primero sanear para luego poder edificar de alguna manera, ¿no? Entonces, también una de las cosas que sucede con la depuración es que cuando tú reequilibras tu microbiota, porque le estás dando un nuevo equilibrio en salud y tal, todo lo que es ansiedad por comer y todas estas situaciones que aparecen, pues muchas veces bajan y ya no están. O sea, a mí, por ejemplo, me pasaba con la regla, que bueno, me dolía los primeros días y luego también era como mi momento de comer porquería. Me pedía el cuerpo, en plan, quiero dulces, quiero chuches, quiero no sé qué. Y después de ese reset, ese nuevo equilibrio, pues ya esa ansiedad no estaba. Entonces, ahí tú puedes trabajar esa parte emocional y ver qué es lo que realmente estaba pasando con esa regla, qué es esa ansiedad por comer esos dulces, qué es lo que significan esos dulces y tal. Porque yo cuando me quedé sin esa ansiedad era mi momento de Dios. Yo ahora quiero mi momento de porquería del mes, de mi momento de porquería entre comillas, ¿vale? De chuches, de bollería, de lo que sea. Era como mi momento capricho del mes y está como validado, legitimado, era así, ¿no? Y de repente fue como, y el cuerpo ya no me lo pide, y yo quiero, pero ahí es donde tú te das cuenta que necesitas trabajar ese apego al dulce, esa función que está cumpliendo el dulce en tu vida, ¿no? Entonces es muy interesante porque el cuerpo queda como limpito y entonces tú ahí puedes trabajar de muchas otras maneras, ¿no? Está el cuerpo muy, muy susceptible a aquello que sí, a aquello que no y a aquello que a veces, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenía muchas ganas de hacer este directo. Déjame en comentarios algo que quieras saber, no sé, si te ha servido el directo, si no, y lo dicho, te invito a que participes en los siguientes grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son magníficos. Vivimos una depuración en grupo para luego encontrar nuestra propia alimentación, que cada uno se la arma a su manera, a sus gustos, a sus preferencias, a su estilo de vida, que es sobre todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay casas, ¿no? de descanso, de reposo, donde uno va y hace un ayuno o hace una alimentación antiinflamatoria, pero luego vuelve a la vida normal, y en la vida normal es donde tenemos que saber gestionar. Entonces, esto está bueno porque tú no dejes de hacer tu vida normal en ningún momento. Tú sigues haciendo tu vida normal y adaptas todo lo que estás viviendo, toda esa depuración, a esa vida normal. Entonces, bueno, pues te invito de verdad a que vivas una depuración en grupo, a que encuentres esa última dieta, esa última alimentación, que tengas herramientas para poder gestionarla, para poder cambiarla, para gestionar tu estrés también, tus emociones. Vas a ver que es una experiencia totalmente diferente a lo que has vivido hasta ahora y te vas a llevar un montón de recursos para poder aplicar en tu día a día y autogestionar todo esto que estás viviendo y todo lo que viene con la alimentación, ¿no? Todo lo que se desprende de ahí. Y mejor hacerlo en grupo, que es mucho más animado, tienes ahí a las personas para, te pasa lo que sea, la fuerza del grupo es gigante. Entonces, bueno, yo te invito, ponte en contacto conmigo a través de la web, o déjame, de la web no, del link en la bio, o déjame un comentario aquí, ¿vale? Y me pongo en contacto contigo y le damos a partir de enero, le damos ahí un repaso al cuerpo, una puesta a punto. Comenzamos el 2023 con toda la energía, con todas las ganas. La energía sube, que no veas, te das cuenta un montonazo que tú tenías una energía guardada que no sabías.
y cuando la empiezas a saber usar, bueno, empiezan a cambiar muchas cosas en tu vida. Entonces, nada, eso lo dicho. Te invito, ponte en contacto conmigo y hablamos para hacer el siguiente grupo. Los grupos son muy reducidos, de hasta 5 personas, entonces no te quedes fuera, toma acción ahora. Y además, hasta final de año, pues lo tengo a un precio mucho más reducido que lo que va a ser para el 2023. Así que nada, toma acción ahora y nos vemos ahí, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por verme en diferido, si me estás viendo en diferido, y que tengas una feliz tarde, un feliz fin de semana, y para lo que necesites, para lo que quieras, para lo que gustes, estoy aquí al servicio, ¿vale? Muchas gracias, un súper abrazo.